Hola, mis apreciados oyentes, ¿cómo estamos este día? Alabado sea nuestro Padre Celestial por este hermoso don de la vida. Muchísimas gracias a cada una de ustedes, damas, señoritas, adultas mayores y por supuesto también a ti, caballero, que siempre estás pendiente de lecturas de esperanza. Muchísimas gracias, porque así dice Jehová. He aquí, yo extiendo sobre ella paz como un río, como aquel a que consuela a su madre. Así os consolaré yo a vosotros. Y veréis, y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba. Y la mano de Yahvé para con sus siervos será conocida, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar, para juntar a todos y a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria, dice el Señor. Muchísimas gracias entonces por ser parte de Lecturas de Esperanza. Continuamos leyendo en el libro de Josué y por supuesto otros versículos que nos ayudan a aclarar y a tener un mejor discernimiento de el por qué Dios le ordena a Josué matar, por qué Dios le ordena destruir las cosas, los ídolos y hasta los animalitos ahí de muchas naciones. ¿Será que tenemos un Dios que a veces es amor y a veces es ira? Bueno, humanamente nosotros, ¿verdad? Eh, a veces queremos analizar a Dios, pero la ira de Dios es amor también. Pueda que no estés de acuerdo conmigo, pero te agradezco porque escuchas estas lecturas. Y si por la bendita gracia del Señor y el Espíritu Santo tú entiendes este llamado y aceptas este llamado, estas lecturas, que la gloria y la honra sea para nuestro Dios, porque solo el Espíritu Santo puede atraernos con su benignidad a Cristo Jesús, ¿verdad? Así que la ira de Dios, una guerra santa, una ira perfecta y santa, tal misterio, está presente en la misma cruz de Jesús, donde el amor y la ira, la misericordia y el juicio, la vida y la muerte se entrelazan poderosamente. El derramamiento de la ira divina es genuino y concreto. Sin embargo, para quienes confiamos en Cristo, para quienes nos hemos entregado humildemente a Él y toda la confianza y el orgullo, la soberbia, lo hemos puesto al pie de la cruz, donde todos estamos nivelados, no hay razón para temer, porque el amor perfecto elimina el temor, de acuerdo a Primera de Juan 4:18. Jesús experimentó la ira de Dios en nuestro lugar, en tu lugar y en el mío. ¿Por qué entonces Dios dio la orden de que se eliminaran a estas personas en ese lugar concreto, en ese tiempo específico y a esas gentes específicamente? ¿Será que era el objetivo de Dios destruir a su propia creación? ¿O será que Él también dio oportunidad a las personas? Ya hemos leído, Dios nunca envía un juicio sin antes hayan advertencias que nos llamen la atención. La ira divina tiene sus raíces en 4 aspectos inmutables del carácter de Dios. Un atributo de Dios es que es santo. Así que Dios es santo y esa ira manifestada era en santidad, ya veremos. En segundo lugar, Dios es justo. El Señor es justo y ama la justicia. Y también dice ahí en Salmos 11:7 que el recto
las rectas, contemplarán, dice, su rostro. Y es que esto es inimaginable a veces a la mente humana, ¿verdad? Porque, ¿cómo acercarnos a un Dios santo sin ser consumidos? Bueno, de eso se trata. Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando nosotros nos presentamos delante del Señor, no nos podemos presentar nosotros solos, sino que en los méritos de Cristo Jesús. Así es como Dios ve a ti que me escuchas, a Carlos, a Marvin, a Sarita, a Ofelia, ¿verdad? A Jit. No ve a Jit, no ve a Marvin, ve a Jesús en su lugar. Bendito sea el Señor. En tercer lugar, Dios crea seres con libre albedrío, no autómatas, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar partido aquí. Tenemos que tomar posición. Algunos estudiosos dicen, esa gente que presenta solamente dos caminos es de mente cerrada, pero en realidad solo hay dos caminos, porque la ira de Dios inclusive tenemos que verla en la luz del conflicto cósmico. ¿Por qué Dios decide lo que decide? Imagínate este término de la ira de Dios, 580 veces en el Antiguo Testamento y 100 veces en el Nuevo Testamento. Y finalmente, Dios es amor, es otro atributo de Dios, ¿verdad? Su propia esencia. Y algunos podemos sentirnos, ¿verdad? Aquí en una opinión opuesta y desconcertante. ¿Cómo la ira de Dios puede revelar su amor? Porque Dios es amor, primera de Juan 4:8. Él declara su amor a Israel en términos compasivos. Ahí en Jeremías 31:3. Con amor eterno te he amado. ¿Tú crees que Dios no amaba a los cananeos? Claro que sí, sí los amaba. Y les dio oportunidad. Y la palabra de Dios atestigua. Todavía no ha llegado el colmo, al colmo, esta gente en su maldad. Así que nosotros, ¿verdad? Leemos ahí que también Dios, siempre que Josué y el ejército se acercaban, no primero iban a matar a la gente, primero los abordaban, ¿verdad? Les hablaban del Dios supremo, el Dios verdadero. Ellos tenían la opción de pasarse a esta nueva, voy a decir cultura, pero de pasarse al Dios verdadero y dejar los dioses que tenían, las prácticas viciosas y corruptas. O también tenían la opción de unirse a las ciudades o a los otros lugares para combatir contra ellos. Entonces, aquí solo existen dos bandos, ¿verdad? Dos amos. Y nosotros tenemos que tomar partido, porque la ira del Señor, la palabra de Dios dice, ¿verdad? La ira de Dios se manifiesta, se revela desde el cielo contra todos los que suprimen la verdad acerca de Él a través de sus vidas impías y malvadas. Romanos 1:18. Esto lo leí de la versión Palabra Viviente. Si te sonó extraño algunas palabras, ¿verdad? Despojo es lo que Dios indicó en lugar de aniquilación. Leamos por favor allí algunos versículos. Tú puedes leer también en tu casa Deuteronomios 6:18 y 19, Levítico 18:24, 20:23, Josué 13:12, Josué 15:14. Me gustaría, por favor, que leyéramos ahí para que nosotros veamos de que Dios, antes de aniquilar, les mandó despojar para que ellos pudieran huir, ¿verdad? O para que algunos pudieran escapar o reconocer a Dios como su Salvador. Dice acá en Deuteronomios, capítulo 6, versículos 18 y 19. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien. Y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que Él arroje a tus enemigos delante de ti, como Jehová te ha dicho. ¿Qué es lo que Dios nos mandó? A Israel que escuchara la voz de Dios, que guardara cuidadosamente los mandamientos y los testimonios que les había mandado.
¿Y qué iba a pasar como consecuencia de esto? De esta lealtad, de esta obediencia. Dios iba a echar, dice, a sus enemigos. Vamos a leer otro versículo también, allí en Josué. Josué capítulo 13, versículo 12. Josué 13 y el versículo 12. Leo de la siguiente manera la palabra del Señor. Todo el reino de Og en Basán, el cual reinó en Astarot, discúlpenme, y en Edrei, el cual había quedado del resto de los refaitas, pues Moisés los derrotó y los echó. Como podemos ver, y en otros versículos más, Dios primero mandaba, ¿verdad?, su advertencia para que esta gente se volviera de su maldad. El estudio de estos pasajes nos permite a nosotros, y hay más citas bíblicas, ¿verdad? Deuteronomios 9:4, por ejemplo. Voy a leértelo así textual. Deuteronomios 9, a ver si lo tenemos por aquí. Deuteronomios capítulo 9, vamos a leer el versículo 4. Me parece que lo tenía por aquí ya ubicado. Leo de la siguiente manera, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones. ¿Cuál era la razón? La impiedad de estas naciones, Jehová los arroja de delante de ti. ¿Te das cuenta? Entonces, en estos textos, como en muchos, podemos notar de que antes de la eliminación, Dios planteaba. Los israelitas deberían de plantear, hacerles ver la situación, ¿verdad? Y cómo podrían ser librados, cómo podían escapar. Los términos entonces recurrentes en estos textos se pueden clasificar en dos grupos. El primero de los cuales comprende términos que describen actos de expulsar, de dispersión, de despojo contra los habitantes de la tierra prometida. En segundo lugar, el grupo de términos alude a la destrucción con Israel como el sujeto y se refieren principalmente a objetos inanimados, como los artículos de culto pagano dedicados a la destrucción, Éxodo 34:13, y también hay en Números 33:52. Voy a leer acá en Números para que podamos también ver aquí específicamente en las Sagradas Escrituras, Números 33:52. Parece que lo tenía aquí. 33, versículo 52. Oh, me parece que está en la otra página. Aquí lo tenemos. 33. No, todavía otra página más. Discúlpenme, por favor, la tardanza. Ahora sí, en el nombre del Señor. Echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos. ¿Te das cuenta entonces? ¿Contra qué es que Dios estaba derramando la ira, su ira santa? Y aquí quiero que notemos también nosotros, ¿verdad? Y es muy importante que esta ira es para un momento específico. Y no vamos a aparecer ahora apoyando también las grandes masacres que en nombre de Dios algunas iglesias o grupos religiosos han cometido contra la humanidad. Este es Dios explícitamente, en un tiempo determinado, con una gente, en un territorio, pero siempre estaba la bondad del Señor. Aquí está, ¿verdad? Y si no echaréis a los moradores del país delante de vosotros, sucederá que los dejaréis de ellos, serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas. Entonces se tenía que cortar ese cáncer, esa gran corrupción que estaba habiendo.
Aquí, por ejemplo, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición. Destruiré sus lugares altos. La diferencia entre los enemigos que huían y los que se enfrentaban a Israel en actitud desafiante hace razonable entonces suponer que los que huían no fueron aniquilados en la batalla. Expulsar no implicaba necesariamente destruir. El término yarash, hebreo, se refiere a tomar posesión de la tierra prometida mediante el despojo, lo que implica la destrucción solo en caso de que haya una oposición desafiante, como leemos ahí en Números 21:2, Deuteronomios 2:34. La guerra santa de Dios contra la sociedad corrompida de los cananeos era con el fin ¿de qué? Con el fin de eliminar los elementos que la propagaban, no con el fin de eliminar a los individuos, lo que brindaba la oportunidad, ¿para qué? Para que la gente escapara. Bueno, ahora hablemos de nosotros. ¿Cómo está el mundo ahora? ¿Te acuerdas la lectura que tuvimos al inicio de esta semana? En donde la gente hacía orgías ahí, ¿verdad? Mataban a los bebés, a los niños. Ya las mujeres echadas con mujeres. Los hombres ya no les gustaban las mujeres, sino que se echaban con los hombres. La bestialidad. Mira, ahora existen países donde ahí vas a una tienda y te enseñan un libro, cómo tener relaciones sexuales con animales. Mira cómo es. ¿Y te acuerdas allá con Sodoma y Gomorra? Cuando llegan los ángeles donde Lot, los hombres querían conocer, dice, a esos huéspedes que estaban ahí con Lot. Y esa palabra conocer es tener relaciones sexuales. Los hombres, eso es lo que querían. El Lot les ofrece hasta sus hijas vírgenes y les dicen, no, danos a esos hombres. Y yo pregunto ahora, ¿cómo estamos viviendo nosotros ahorita, aquí en la sociedad? Mira, el mal no va a ser para siempre. Dios es amor, pero su amor, la ira, es parte de ese amor infinito. No va a durar para siempre el sufrimiento, ni el llanto, ni la muerte, ni el dolor. Y bendito sea el Señor por eso. Gloria a Dios. Yo no sé si tú te alegras. Yo no es que sea justa, no. Justo y verdadero solo Dios. Pero la gente que practica la palabra del Señor, esos van a poder ver el rostro de Dios, ¿verdad? Aquellos que viven de manera temerosa. Aquellos que dejan el mal y creen en la palabra del Señor, que hay una retribución, causa y efecto. Para los israelitas lo mismo les pasó. Eso aplicaba para ellos. Ellos iban a ir al exilio. Ellos iban a quedar dispersados y de hecho se dispersaron. Fueron al exilio. ¿Por qué? Porque empezaron a las prácticas y a tomar los hábitos que ahí tenían también, ¿verdad? Alejémonos entonces nosotros. Salgamos de la adopción de comportamientos parecidos o iguales a la mayoría de los habitantes cananeos. Porque de continuar repitiendo las prácticas y los hábitos, las actividades de ellos, aunque nos llamemos el pueblo de Dios, con la misión de presentar el Evangelio eterno en nuestra generación, si no hacemos caso a lo que nuestro Señor nos dice, a sus amonestaciones, vamos a ser como el Israel antiguo, que fue conducido al exilio y a la dispersión. Ellos. Ya nosotros no vamos a ser exiliados a ningún lugar, porque este planeta va a terminar, va a volver a la condición antes de que fuera creada, que estaba desordenada y vacía. Ahí lo leemos en el libro de Apocalipsis, que Dios nos libre de eso, ¿verdad? Así que Apocalipsis 3:16 dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice. Palabras ciertísimas de amor y palabras para meditar, ¿verdad?
O sea, Dios no se agrada de la neutralidad. Y no existe término. Es como la aorta. O se encode o se estira, pero una de dos. O estoy viva o estoy muerta. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Y esto es para mí primero, hermanos. Amadas que me escuchen. Y también una salutación para ti, que todavía no has entregado tu vida a Cristo, ¿verdad? Deje el impío, dice la palabra del Señor, sus caminos malos. Y vuélvase al Señor, el cual será amplio en perdonarle. Qué lindo es nuestro Señor, ¿verdad? Para nosotros entonces hemos hablado de guerras, ¿verdad? Y cosas así. Porque a veces a mí me preguntaban, ¿y cómo esto es que dices que Dios es amor y un Dios así que mató a toda esta gente? Porque aquí nosotros podemos ver a todos los reyes que Josué mató, ¿verdad? Y vemos también la misericordia del Señor. Rahab, la ex prostituta, decidió escapar por su vida. ¿Y cuál fue la manera en la que ella decidió escapar por su vida? Aceptó y reconoció que el Dios de verdad de los israelitas era Dios en el cielo y aquí en la tierra. Tú ya también has reconocido eso. Gloria al Señor. Bueno, allá los gabaonitas, aunque sus maneras fueron equivocadas para acercarse, pero reconocieron a Dios, lo aceptaron, lo siguieron. La manera de escapar nosotros. Porque ¿quién podrá estar firme delante del día del Señor? Solo aquellos que hayan lavado sus vestiduras, ¿verdad? En la sangre del Cordero y las hayan emblanquecido. Quiera Dios que estemos en ese trabajo, ¿verdad? En ese gran privilegio que Dios nos da. Así que, después de toda esta situación, vimos que empezamos la lectura en esta semana de ese conflicto cósmico, ¿verdad? Para incitar la rebelión de la raza caída, hizo aparecer Satanás a Dios como injusto por haber permitido que el hombre violara su ley. Dijo el artero tentador, si Dios sabía cuál iba a ser el resultado, ¿por qué permitió que el ser humano fuese probado, que pecara y que introdujera la desgracia y la muerte? Pero Satanás hace ese tipo de interrogantes que se hacen en la mente de nosotros los seres humanos, los hijos de Adán, olvidando la oportunidad, la paciente misericordia, gracias a la cual se le ha otorgado al hombre otra oportunidad sin pensar en el tremendo y asombroso sacrificio que su rebelión costaba al Rey del Cielo. Prestaron oídos al tentador y murmuraron contra el único ser que podría salvarlos del poder de Satanás. A veces nos pasa eso a nosotros. Creemos en todo, ¿verdad? Y andamos murmurando, hablando entre los dientes contra Dios. ¿Y por qué me permitiste esto? ¿Y por qué no me diste lo otro? ¿Y por qué no me diste aquella mujer o este hombre? ¿Y por qué no tengo esta casa? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué se murió mi familia de esta enfermedad? A veces, ¿verdad? Nos asaltan tantas dudas a nosotros. Millares de personas repiten hoy la misma rebelde queja contra Dios. No comprendemos que al quitarle al hombre la libertad de elegir, le roban su prerrogativa como ser racional y se convierte en un mero autómata. No es el propósito de Dios forzar la voluntad de nadie. Él te toca tu puerta amorosamente y dice, aquí estoy a tu puerta, aquí estoy contigo, ábreme. Porque Dios no es como Satanás, que Él se mete por donde sea, por donde da lugar tú. Por las avenidas del alma, ¿verdad? Que son los 5 sentidos. Dios toca tu puerta, tu corazón, no te obligue. Imagínate que Él murió inclusive por aquellos que lo iban a rechazar, por aquellos que no iban a apreciar su sacrificio. Pero hoy yo te hago la invitación a que apreciemos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Como los habitantes de todos los otros mundos, debe ser sometido a la prueba de la obediencia. Pero nunca se le coloca en una situación al ser humano en la cual se haya obligado a ceder al mal.
no nos puede sobrevenir tentaciones en las cuales ya Dios no haya proporcionado una salida para ti. Ten la seguridad. Esa prueba va a pasar. Allá al final hay una luz que es Cristo Jesús. Bendito sea nuestro Señor. Una visión de paz. Hemos tratado entonces en torno a las guerras santas del Señor, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Y sin embargo, es importante reconocer otro tema, que aunque no está tan destacado, tome una gran importancia en los escritos proféticos del Antiguo Testamento, que sería la previsión de una era mesiánica de paz. En este contexto se describe al Mesías como el príncipe de paz. Alabado sea el Señor. Así que vemos ahí voces proféticas similares. Predijeron un día en que el Señor eliminaría los instrumentos de guerra de la tierra, acabando con los arados, las espadas y las guerras. Oseas 2:18. Los carros de guerra, los caballos dejarían de ser instrumentos de conflicto. Zacarías 9:10. Se profetiza que las naciones transformarán sus armas de guerra en herramientas de productividad. Convertirá sus espadas en arados y en hoces sus lanzas, fomentando un mundo en el que las naciones dejen de participar en conflictos armados y en el arte de la guerra. Ese arte de la guerra dejará de ser una habilidad para perfeccionar. Eso podemos encontrarlo en Miqueas 4:3. Esta imagen profética también está presente en otras historias. Ahí en 2 de Reyes 6:22, el profeta Eliseo, ¿verdad? ¿Qué hizo con todo el ejército esas bandas de sirios que llegaban a atacarlos? Los alimentó en lugar de masacrarlos. Estos relatos reflejan el ideal supremo que el Altísimo siempre ha deseado para su pueblo, la paz. A pesar de la participación de Dios en un conflicto cósmico que afecta a nuestro planeta, el objetivo final de la redención, ¿cuál es este? En este sentido, el objetivo final no es mantener un estado de conflicto eterno, someter a los enemigos, sino establecer la paz duradera, en consonancia con la promesa mesiánica de un mundo transformado por el príncipe de paz, Jesucristo. Allá, en Daniel capítulo 2, esa estatua que se ve con los diferentes metales, los diferentes imperios que tenían que ver con el pueblo de Dios, al final se ve una roca que no es lanzada por mano humana y cae a los pies de esa estatua, en donde están representados los imperios que tenían que ver directamente con el pueblo de Dios. Y esa roca, que no fue lanzada por mano humana, ¿qué ha pasado? Rompe totalmente y desmorona todos los imperios. Y un imperio viene a establecerse después de los 1000 años. Después de que la segunda venida de Jesús, 1000 años en el cielo, para hacer un trabajo específico. Y luego de regreso a la tierra, purificada, cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Hay victoria en Cristo Jesús. Hagámonos del lado de Él. Tomemos decisiones. No hay términos neutros. Dios quiere que nosotros escapemos por nuestra vida. No quiere que nosotros nos perdamos. Quiere que nos volvamos. Pero al final, la ira de Dios se va a manifestar, se va a revelar contra todos aquellos que suprimen la verdad acerca de Él. Que estemos nosotros en el bando del gran capitán, Cristo Jesús, el príncipe de paz, que instaurará un reino acá. Y ese reino también es instaurado en tu propia vida, cuando abres la puerta de tu corazón y Cristo viene a morar en tu vida. Desde aquí podemos empezar a deleitarnos. En Isaías 9:6-5, destinado a establecer un reino en el que incluso los adversarios naturales, como el león y el ternero,
coexistirán pacíficamente. Isaías, capítulo 11, versículos del 1 al 6. En este reino ideal no habrá destrucción ni sufrimiento, sino que estará gobernado por la paz. Y como la paz fluye como un río, porque así dice Yahvé, he aquí yo extiendo sobre ella paz como un río, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y veréis, y se alegrará vuestro corazón. Vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Yahvé para con sus siervos será conocida, porque yo conozco tus obras y tus pensamientos. Tiempo vendrá, y sí que vendrá, porque el rey lo ha dicho. El rey que no miente, que lo que promete lo cumple, para juntar a todas las naciones, lenguas, vendrán y verán mi gloria. La paz de Cristo quede con cada uno de nosotros. Si el Eterno lo permite, nos encontramos y te invito a una próxima lectura de esperanza. Amén.